Muy bien. El paquete contra la inflación y contra la carestía que anunció el presidente López Obrador el día de hoy deja fuera algo que debería de ser prioritario y fundamental, que debería ser el corazón de la propuesta. Deja fuera por completo el apoyar a las personas más pobres de este país, que hoy por hoy no les alcanza ni para comprar una canasta alimentaria. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos un paquete que es un plan que tiene buenas intenciones y buenas acciones, que va a depender de cómo se implementen, del presupuesto que se acompañen y del alcance que tengan, pero que definitivamente se quedó muy corto y resulta completamente insuficiente para el tamaño de crisis económica que tenemos y para el impacto, hombre, que tiene la inflación hoy en día en los mexicanos. A ver, déjenme explicarlo de manera muy sencilla. ¿Qué está pasando con la inflación? Que es un impuesto para los mexicanos, adicional y bien grave. Si alguien tenía 100 pesos en enero del año pasado, para diciembre de ese año, esos 100 pesos ya solo le alcanzaban para comprar 93 pesos, el equivalente. Y si sigue como va ahora, va a alcanzar solamente para comprar 86 pesos. Y si te vas a la canasta alimentaria, está peor. En abril estaba 14% de incremento. Entonces, a la gente no le alcanza para comer. Hoy en día tienes 52 millones de mexicanos en algo que se llama pobreza laboral por ingresos. Es decir, que sus ingresos laborales no les alcanzan para comprar una canasta alimentaria. Una. Y hay 10.8 millones de personas en pobreza extrema, es decir, no les alcanza para comer y además tienen 3 carestías sociales. Entonces, ¿pueden esperar a que un plan de largo plazo dé fruto? Claro que no. Bienvenidas las acciones para que en el mediano plazo se mejoren las cosas, bienvenidas, pero hoy se necesita apoyar a la gente para que tenga para comer. Por eso nosotros retomamos la propuesta e insistimos en que se dé un apoyo directo, ingreso básico para emergencia de manera inmediata, suficiente para que la gente más pobre de este país pueda comprar una canasta alimentaria al menos. Idealmente las 52 millones de personas que están en pobreza laboral por ingreso, pero de manera prioritaria y urgente las personas que están en pobreza extrema, que son 10.8. Ese sería un plan de apoyo directo. Ahora, sobre lo que sí viene, qué bueno que por fin se acepte o se vea que la inflación tiene multifactores, o sea que viene sí del exterior, pero también del interior, y que está siendo afectada por muchos temas, incremento de energéticos, por cuestiones de distribución y logística, por cortos de producción y por muchos otros temas. Me parece bien que se presenten acciones en esas medidas, pero muchas de ellas se quedan bastante limitadas, porque son anuncios de que no continúen aumentando las cosas. ¿Y qué pasa con los aumentos que ya se tienen hoy? ¿Que se absorban o qué? O sea, qué bueno que se ponga arancel cero a las importaciones de temas principales. Bienvenido, porque va a generar competencia. Qué bueno que se vaya a impulsar la producción, pero ¿cuánto va a tardar en dar resultados ese impulso de la producción? Qué bueno que no se vayan a aumentar las cuotas de las carreteras y del transporte ferroviario. Pero hoy por hoy se requiere algo más. Eso y además un apoyo directo a los mexicanos. Por último, qué bueno que esto nazca de la suma de voluntades y no de una imposición, particularmente para aquellos casos que el aumento de los costos o del precio sea porque aumentó el costo de producción. Sin embargo, el gobierno no debe de omitir el analizar si en algunos casos hay condiciones de no competencia efectiva, y ahí la ley y la Constitución sí te da facultad para entrar de manera más directa y más agresiva para evitar abusos. Es decir, si tú incrementaste el precio porque aumentaron los costos de producción, qué bueno que no te impongan un precio fijo. Pero si estás abusando en una práctica desleal y estás sacándole ventaja a una situación en contra de los mexicanos que no sea justificada, claro que el gobierno
puede usar las herramientas que tiene a su disposición para acabar con este problema. En resumen, buenas intenciones, buenas acciones, pero definitivamente se queda corto y es insuficiente, y principalmente le falta el corazón a esta propuesta, que el gobierno abra el presupuesto y apoye con ingreso básico a los mexicanos más pobres de este país. Gracias. En el mismo sentido, yo presenté un punto de acuerdo también para ayudar a contener la inflación, que creo que no se aborda por el presidente, que es la seguridad de los empresarios, productores, transportistas, distribuidores, comercializadores que sufren pérdidas y aumento de costos por el cobro de derecho de piso. El derecho de piso es gravísimo en todo el país y es algo que los comerciantes, que los productores están pagando por los asaltos en carreteras y en tiendas, por las extorsiones de las que son objeto por parte de diferentes autoridades locales, estatales y federales. Todo esto se refleja en el costo del producto. Hoy sabemos que el aguacate y el limón están por los cielos porque el crimen organizado tiene cooptado y controlado su producción en el estado de Michoacán. Entonces el gobierno también tiene que hacer su parte. Qué bueno que haya esta alianza con el sector privado. Digo, yo espero que un producto no suba de precio, pero que el resto, pues obviamente tampoco. y creo que aquí hay un punto clave, la seguridad, que bien le ayudaría a toda esta cadena que es importantísima en el costo final, a que pudiera bajar la inflación. Nada más con que les quitaran el cobro de piso y toda la extorsión de la que son sujetos los transportistas, créanme que los precios bajarían. Así es que el gobierno no tiene que andarle buscando al tanto, tiene que ponerse a hacer su trabajo y parar la inseguridad de la que son víctimas. Y aprovecho para contestarle a la jefa de gobierno, que acaba de referirse a una servidora, por el punto de acuerdo que presenté el día de ayer, donde exijo que se haga transparente el tercer reporte de DNB. DNB, ella lo contrató, nos los vendió como una empresa noruega de prestigio internacional, con personas totalmente independientes que harían el peritaje de la línea 12. El pasado 16 de junio, cuando se dio a conocer el segundo reporte, se dijo que el reporte final de la causa raíz sería entregado el 30 de agosto del año pasado. Lo que yo pedí, de una manera muy respetuosa, es que se hiciera público ese tercer reporte. Ese punto de acuerdo iba a pasar a comisiones. ¿Por qué? Porque se pagó con dinero público. Porque los mexicanos tenemos derecho a saber qué pasó, por qué se cayó. Qué bueno que se está apoyando a las víctimas, pero la verdadera justicia no se ha hecho. No se reduce simplemente a darles un apoyo económico. Se reduce, también es importante el deslindar responsabilidades y castigar a los responsables, porque la caída del metro no fue un accidente, fue negligencia criminal. Entonces ella insinúa que yo me puse de acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y contra la empresa DNB para sacar este tuit. Ni conozco a DNB, jamás he cruzado palabra con ellos. En el caso de Mexicanos contra la Corrupción tampoco he cruzado palabra con ellos, simplemente sentido común. ¿Por qué no conocemos este tercer reporte? ¿Y qué dice del reporte ella? Dice que el reporte se canceló el contrato con la empresa porque este tercer reporte es deficiente, es mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. Ah, caray, ¿será que el contenido del reporte ya no le gustó a la jefa de gobierno? ¿Solo le gustó cuando se le echaba la culpa a su otro contendiente, a Marcelo Ebrard? ¿Cuando la causa del problema había sido la construcción del metro? ¿Y por qué no hemos hablado del mantenimiento? ¿Por qué nadie se dio cuenta que esas traves tenían graves problemas? La estructura avisó y nadie quiso escuchar ni ver lo que estaba pasando
con el sobrepeso, con el cambio de trenes, con los sismos. Claro, hay muchas causas. Yo vuelvo a exigir que aunque le incomode, los mexicanos tienen derecho a conocer ese tercer reporte. Y hoy amenaza, vi una nota del Financiero que va a demandar a la empresa. O sea, este gobierno solo quiere reportes a modo. Qué grave y qué lamentable. Gracias. Si nos permiten, senadora, senador, les pregunta Alfredo Flores de News México. Hola, buenas tardes, senadora, senador. Este pacto, ya me contestó una de las preguntas ahorita con lo del crimen organizado, doña Xochitl. La pregunta ahorita es, este pacto no está destinado al fracaso porque, como usted lo mencionó, la inflación es multifactorial. Sobre todo cuando se habló del precio pacto, recordamos en época de Salinas que heredó una inflación, una hiperinflación de Miguel de la Madrid, pues recordamos que se le quitaron ceros y se creó el famoso precio pacto, que fue mucho de la broma de los mexicanos en su momento. Pero en esa época ya se estaba cocinando entre todo el libre comercio y vino un crecimiento de México y se pudo controlar todo, pero ahorita no, las condiciones, la guerra de Ucrania, los pleitos que trae Andrés Manuel con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, como que no hay factores favorables. Y otra cosa, los campesinos han venido denunciando desde hace años la caída de la producción por falta de apoyos del gobierno, sobre todo de este gobierno, cambio climático, etcétera. Estos factores no están promoviendo que vaya a fracasar este pacto. Y la segunda es, independientemente del crimen organizado, del metro, vamos por el metro, perdón, ya lo mencionó. En el metro estamos viendo a tres personajes, dos quieren ser presidenciables, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y el presidente de Morena, Mario Delgado, que se les denunció incluso en Cámara de Diputados. Yo estuve ahí cuando se les denunció a ellos dos y reventaron la sesión de la Cámara, que metieron golpeados, fue a Leida a la vez, creo que si mal no recuerdo ella los metió. Entonces, pues no va a haber justicia en este tema, ya lo que hemos visto, nos tenemos que resignar los mexicanos que no va a haber justicia en el tema de la línea 12. Gracias. Mira, como lo comentaba ahorita, las medidas anunciadas van en el sentido correcto para controlar los factores que están incidiendo en la inflación, pero definitivamente se quedan muy cortas, van a depender de la implementación, el alcance, la profundidad y el presupuesto que se le ponga, y sobre todo no toca el lado del consumo, que es uno de los 4 motores de la economía, y particularmente que es lo que pudiera ayudar ahorita en concreto, en corto, a pasar la crisis, particularmente a los más pobres mexicanos. ¿Por qué digo esto? ¿Es correcto que se controle el precio de los energéticos? Sí. Sí, que no se cobre IEPS, incluso que se le meta dinero, porque hay un incremento desproporcionado del costo, sí, y para eso se debe de controlar porque tiene incidencia. Hay un problema de logística no en México, en el mundo. Hay corto de producción en México por fallas del pasado que se dejó de incentivar en este propio gobierno, ¿sí?, la producción, y también por algunos otros insumos de otras materias que no se tienen acceso a ello. Por eso, el bajar el arancel a cero de importación de manera temporal es una buena medida para generar más oferta y competencia, sí. El controlar que no incrementen los precios de transporte, pues lo ideal sería bajarlos, ¿no? No evitar que suban. El lograr un acuerdo voluntario para que no suban los precios, qué bueno que sea voluntario y que se pueda, pero lo que queremos los mexicanos es que nos baje, pues, o sea, que no siga subiendo y que pueda bajar, porque ya creció 7% el año pasado, trae tendencia de 7 ahorita y trae 14% de crecimiento de la canasta alimentaria. Si ese incremento es por incremento de costos de producción, sería terrible, hubiera sido terrible un anuncio de control de precios, porque lo que genera es un corto en el abasto y un mercado lateral ilegal. Si el aumento es por un abuso en algún producto, ahí claro que puedes intervenir. Entonces yo te diría, el paquete está bien enfocado, pero está corto, llega tarde y es insuficiente. Así, está corto, llega tarde y es insuficiente. Y hoy la propuesta específica, que metimos un punto de acuerdo formal, es
Haz algo al respecto, gobierno. Apoya a los mexicanos cuando más lo necesitan. Ingreso básico para emergencias, 1,900 pesos que vale la canasta alimentaria, dáselo. Al menos a los 10.8 millones de pobreza extrema e idealmente a los 52 millones. ¿Te alcanza? Claro, ahí están los excedentes. Claro que te alcanza, y aunque no tuvieras, ajustate el cinturón. Eso pudiera tener un alivio inmediato a la crisis que tienen los mexicanos hoy en día, y acompañado de estas medidas que van más a mediano plazo, pues. Porque vamos a fomentar la producción, y que el ciclo de producción mañana van a cosechar o qué. No, ¿verdad? Es correcta, pero da resultados a mediano plazo. Ahorita le urge a la gente dinero para comprar, porque no le alcanza para comprar sus alimentos. Punto. Por eso ingreso básico, para que puedan comprar la canasta. Además lo de tasa cero en importaciones, pues eso ya se presupuestó en el presupuesto de este año en Cámara de Diputados. Todo lo que son alimentos básicos, que yo hice una nota de eso, pues vienen con tasa cero. A ver, anuncian 21 de 24 más productos esenciales como harinas. Digamos, está bien. O sea, lo que ya estaba y que se fortalezca está bien. El problema es que eso va a tardar, como ellos mismos aceptan, tiempo, ¿no? Primero lo tienen que hacer bien. Repito, que no suban, no, bájale. Energéticos, vamos viendo, y que no sea nomás, no cobro el IEPS, no, métele subsidio, como se ha hecho en temporadas, para que verdaderamente se controle, porque es uno de los factores principales de la producción ahorita, con la incidencia de la producción. Lo que dijo Xóchitl, la inseguridad y todos los otros aspectos que se tienen que ver. Pero mientras de qué come la gente, ¿de aire o qué? ¿De palabras o qué? No le alcanza a la gente para comer, pues. No le alcanza, ayúdalos. ¿Dónde te quedó el corazón? Ah, no, es que todo lo quiero para Dos Bocas y para el Tren Maya. Por favor, hombre, ¿no? La prioridad ahorita es que la gente tenga alimento en su mesa. Bueno, antes que nada, gracias, presidente. Yo tuve la oportunidad de participar como secretaria en la mesa. Concretamente, la línea 12 del metro, insisto, no se cayó por obra del Espíritu Santo. Se cayó por un deficiente proyecto. Y este deficiente proyecto tiene que ver con un cambio de trenes, con un cambio de trazo y con una pésima supervisión técnica de la construcción. Todo esto huele a una brutal corrupción. Desde la compra de los trenes, qué urgencia de cambiar esos trenes, desde lo que nos hemos enterado por Mexicanos contra la Corrupción, que no se pusieron las varillas que se tenían que poner. ¿Dónde quedó la supervisión? Pero el tercer reporte es importante, porque es la conclusión. Y me llama la atención que este reporte no se quiera hacer público, y ahora más me llama la atención, porque seguramente contiene información que evidencia quiénes son los responsables. Entonces, lo que está haciendo la doctora Claudia es encubrir a los verdaderos responsables de la caída 12. Y ella cree que con dándole recursos a las familias, está bien acompañar a las víctimas. Por supuesto que lo celebro, pero lo más importante es hacer justicia. Y eso no se va a hacer hasta que se encarcele. Y hoy no hay una sola persona encarcelada. Gracias. Gerardo Segura, de Azteca Noticias. Claro, muy breve. Mucho se estuvo hablando de los problemas económicos, de los problemas de la economía, de la inflación, y hasta ahora se reacciona. ¿No parece más bien una acción electorera, por una parte? Además, ¿va a funcionar esto si no se ataca a lo realmente importante, que es el crecimiento económico, la atracción de la inversión nacional y extranjera? Porque solamente de esa manera se va a poder crecer y se va a poder salir de este problema, pero parece como que ha habido oídos sordos. Entonces, más bien parece como que estamos de cara ya a la elección y pues es una medida desesperada de corte electoral, ¿no? No sé si... A ver, sin duda alguna este gobierno ha sido un fracaso en materia económica, sin duda alguna. O sea, se paralizó la economía a menos 0.01% desde el 19, se cayó 8.5% del PIB en 2020, se recuperó el año pasado, pero no lo suficiente, y hoy el crecimiento es bastante mediocre. Y la economía tiene 4 grandes motores: consumo, inversión, gasto público y el comercio exterior. Y están casi todos apagados, ¿no? En ese entorno
hay una presión inflacionaria, sí debemos de decir mundial. O sea, Estados Unidos también tiene un problema de inflación, eso es cierto, pues. La guerra, el corto de granos, el precio de los energéticos, y se debe de atender esto inmediato, pero sí hacerse cargo de la responsabilidad que tiene, que no has fomentado crecimiento económico en los últimos años, que tiene como resultado que hoy hay 15 millones de personas que o no tienen empleo o están subocupados o tienen disposición de trabajar y no tienen trabajo, y más grave aún, hay 52 millones que el ingreso no les alcanza para comer. Entonces, en ese ambiente negativo, en ese cóctel bomba que generó la ineficiencia y el mal gobierno de Morena, llega una crisis externa y te golpea más que a otros. Y hoy, pues, haz de cuenta que le quieres poner una curita a una hemorragia. Está bien que pongas la atención, está bien que hagas esas acciones, pero, como lo dije ya, se queda muy corto y se tiene que ir más allá, incluyendo un programa de recuperación económica e incluyendo un apoyo temporal emergente para que a la gente le alcance para comer. Así. Sí, habría que recordar que la mayoría de los países sí pues recurrió al ingreso básico universal y aquí se negó. ¿Cuántas veces lo dijimos? Pero, se nos hizo chueca la boca, yo creo, ¿verdad? Se los dijimos, lo hizo Estados Unidos, lo hizo Canadá, lo hizo Brasil, lo hizo Alemania. Sí, y yo quisiera insistir en esto que comentabas también, no darle preferencia a esas obras que no han servido de nada y son miles y miles de millones de dólares tirados a la basura, cuando se podría ocupar en cosas más productivas, ¿no? Sin duda alguna, consumo, inversión, gasto público y comercio exterior. Haz cosas que le peguen a esto. Ingreso básico le ayudaría al consumo, particularmente ahorita en el crisis de inflación. Fomentar la inversión genera certidumbre, te la llevas espantando las inversiones con la cancelación del aeropuerto, con el cambio de energías renovables, con los mensajes negativos de persecuciones. Gasto público lo tienes concentrado en 2 proyectos que no eran prioritarios, ¿sí? Entonces, pues, ¿cómo quieres que funcione la economía? ¿Qué tienes que hacer? Lo inverso, fomentar consumo, fomentar inversión productiva, generar certidumbre, invertir el dinero público en cosas que valgan la pena. Así de sencillo. Ya nada más una última cuestión en relación a la reforma electoral. Ayer Yulem decía que pues esta reforma prácticamente está muerta o nació muerta, ¿no? Y pues decía que no se trata de abaratar la democracia, porque si bien es cierto, pues es cara, pues es para garantizar que haya elecciones limpias y que además la oposición en su momento así lo impulsó, así lo propuso, ¿no? Pues estuvo trabajando para que se diera este tipo de adecuaciones electorales. Pues es cara porque hay un padrón electoral, hay boletas caras, se da pues adiestramiento a mucha gente, ¿no? Para la elección, para las elecciones. Entonces, pues no habría que malbaratar. Entonces, nada más respaldan esto de que esta reforma está muerta. Sí, seguramente tendrá un comentario también mi compañera, yo hago uno. Miren, el corazón de la reforma electoral del presidente López Obrador está mal enfocado, es dañino. Tiene muchos aspectos, muchos de ellos debatibles, e incluso muchos de ellos positivos, pero el corazón, no nos hagamos, son 2 cosas: atacar la autonomía y la independencia del INE y dominar el Congreso de la Unión. Eso es, y eso no lo vamos a permitir. O sea, este cambio de esta eliminación del INE, porque corre a todos los consejeros, y quererlo convertir en un concurso de popularidad, el objetivo es controlar el órgano electoral. Un órgano electoral que hoy por hoy garantiza autonomía e independencia. Garantizó no una, sino 3 alternancias, 2000, 2012, 2018, incluyendo la del presidente López Obrador, que pronto se le olvidó. Y también con todos los votos de revocación de mandato, con toda la polémica que hubo. ¿Por qué vas a atacar un órgano que funciona y que tiene mucha credibilidad? Entonces, bajo ningún motivo, porque popular y conocido puede ser quien quieran, es más, de Morena, la jefa de gobierno, Ebrard, del PAN, del PRI, y somos adecuados para ser árbitros electorales. Claro que no es un concurso de popularidad. El tema tienes que tener gente profesional, expertos, que garanticen autonomía e independencia. Y del otro lado, la propuesta esta, que engañan a la gente diciendo que eliminan los pluris, al contrario, todo lo convierten en pluris. Le quitan el derecho a la gente de votar directo por alguien directamente, le dan el poder a los partidos políticos, hágame el favor, ¿no? Y generan sobrerepresentación y dominio en el Congreso. Ese es el corazón de la reforma, porque lo demás, y en eso
Hay que ser claros y me da mucho gusto que todos coincidamos. Es un no absoluto. ¿Qué sí? ¿Por qué no pasamos a cosas positivas que fortalezcan al ciudadano? Representación pura de verdad, para que el Congreso esté como un espejo del voto ciudadano. Segunda vuelta. Menor costo de elecciones, por supuesto que sí, hombre. Si es un dineral que tienen los partidos, te lo digo por experiencia. O sea, sí se puede hacer un esfuerzo. Menores topes de campaña, nulidad directa si interviene el narco o los recursos públicos, mayor libertad de expresión, más debates, acortar el tiempo que dura la presidencia de la República, los gobernadores con una posible reelección, por supuesto, posterior, no en ahorita. O sea, cosas que fortalezcan al ciudadano, no cosas que fortalezcan al gobierno buscando el control del árbitro electoral. Eso jamás, jamás. Ahora, se habla de una... sí. A ver, yo básicamente es la misma trampa de la reforma energética. El corazón de la reforma energética era el monopolio, ¿no? Era la cancelación de todos los contratos y de repente se abrieron a decir, pues a ver, puede ser que no desaparezca la CRE, ya está desaparecida, ¿no? Puede ser que pongamos el derecho humano a la electricidad, puras jaladas. La esencia era lo otro. Por eso el rechazo fue contundente. Y aquí diría lo mismo. Por supuesto que me encantaría una reforma electoral para que dejen de tomarle el pelo a los pueblos indígenas y se hagan pasar por indígenas, como la prima del presidente, que no nació en Palenque, que no es indígena y hoy es diputada federal con una candidatura que le correspondía a una mujer indígena. Y ella peleó en los tribunales y no se lo dieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues garantizar que realmente esas candidaturas sean para personas de una comunidad indígena. Y eso está muy fácil, nomás que los partidos, todos, ahí sí, le dan la vuelta. Entonces creo que sí hay cosas perfectibles que deberíamos de discutir, que deberíamos de poner en la mesa, pero no desaparecer al organismo electoral porque le incomoda al presidente. Hemos visto que se llenan de gente sin conocimiento, sin trayectoria, pero eso sí, decía el presidente, 90% honestos, 10% capaces, y salieron corruptos e ineptos. Entonces no hay que volvernos a jugar una cosa así. Gracias. Ahora, es verdaderamente cara, el INE, es caro el INE cuando lo comparamos frente a los gastos que se hacen, por ejemplo, del aeropuerto de Felipe Ángeles, que pues no sirve de absolutamente de nada, o esas obras que se han gastado miles y miles de millones de dólares. ¿Es caro el INE en comparación a eso? Entiendo tu punto y evidentemente hay mayores gastos superficiales e ineficientes que los que se tiene en las elecciones, pero yo creo que sí hay que aceptar que pudiéramos tener elecciones más baratas, pues. O sea, siento que decir que no a eso es caer en la trampa del presidente. O sea, ¿el presidente qué hizo? Puso una manzana envenenada, 2, que se llama atacar la autonomía y la independencia del INE y dominar el Congreso, y luego la enderezó con unos chocolatitos así, hacer más baratas las elecciones, cosas que la mayoría de la gente dice, oye, pues sí, yo mismo, yo sí quiero que sean más baratas las elecciones, seguramente podemos hacer ahorros en muchos temas, sí, es mucho dinero, sí, debería haber más libertad de expresión, sí, se pudiera mejorar algunos esquemas de representación, pero eso no le interesa al presidente, hombre. Lo que le interesa es acabar con el INE y dominar el Congreso. En eso hay que ser honestos. Jamás, presidente, le vamos a dar los votos. Quiere hablar de representar mejor el Congreso, hablemos de representación pura de verdad. No como usted la pone, que se vote. Y podemos acortarnos a los mismos 300, pero que se vote por los diputados y que solo se usen los pluris que sean necesarios para compensar la votación, para que quede un espejo el Congreso. ¿Sabes qué hubiera pasado con eso? La pasada legislatura no hubiera tenido Morena, porque hizo fraude a la ley. Hoy no tuviera mayoría con sus aliados. Eso requiere México, una verdadera democracia representativa. Pero no esta trampa de listas estatales, empoderar a los partidos. Háganme el favor. Y en el INE seguramente podemos mejorar muchas cosas. ¿Se puede mejorar el mecanismo de nombramiento? Seguramente sí. Mayores filtros de perfil, el concurso de oposición, que por cierto ya tiene, ya tiene bastantes filtros. Pero eso no es lo que quiere el presidente. El presidente no quiere mejorar. El presidente quiere acomodar el lugar, controlar el INE, acabar con la autonomía e independencia. Y eso, simple y sencillamente no lo vamos a permitir. Que sí, cosas positivas que empoderen al ciudadano. Porque yo sí le digo también a toda la oposición, no hay que caer en la trampa de solo decir no, hay que decir cómo sí
porque Estaría la de gente acuerdo. quiere construir un mejor México, no nada más que rechacemos lo que dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Estarían de acuerdo con llegar con esta ley a las elecciones del 2024 o sí se requiere una reforma antes del 2024? A ver, ¿hay espacios de mejora? Sí. ¿Cosas positivas se pueden aprobar? Sin duda. Oye, con estas normas, ¿está garantizada que se cuenten de manera autónoma e independiente los votos? Sí, sin duda sí. Sin embargo, vas a arrastrar el mismo problema que hoy tienes. Vas a tener un Congreso sobrerepresentado. Es que se nos olvida, pero la Constitución y la ley permite una sobrerepresentación de hasta el 8%. ¿Cómo por qué? ¿Por qué va a tener más diputados y senadores un partido que no logró esos votos? Es una trampa de los partidos eso. Oye, me pones en la mesa mejorar eso, yo te digo cuándo, qué día para votarlo. Ah, me pones a cambio, o nos pones a cambio, quitarle la autonomía y la independencia al INE. No, nunca, déjalo así mejor. Jamás le vamos a acabar con la autonomía e independencia al INE. Pero sí hay mucho que mejorar. Nada más una última opinión en relación a lo del aeropuerto que quieren ahora por decreto hacer que lleguen más vuelos, quitar algunos de los que hay en el Benito Juárez y trasladarlos al Santa Lucía. Esto puede hasta ocasionar riesgos de, pues como sabes que hay interferencia de espacios, pues puede ocasionar riesgos de alguna tragedia, ¿no? A ver, modificaron el espacio aéreo para hacer compatible el aeropuerto de Santa Lucía, sin ninguna necesidad porque no hay vuelos. Para mí el problema delicado y grave es que ese aeropuerto no está terminado. No sabemos si ya están todos los equipos de radares, si ya tiene todas las certificaciones. México está en categoría 2. Necesitamos primero recuperar la categoría 1 a nivel internacional. Yo le diría al presidente que tenga paciencia. Ese aeropuerto con el tiempo va a jalar para vuelos de bajo costo. Gente que está dispuesta a irse 2 horas antes con tal de tomar un vuelo a Los Ángeles en la mitad del precio que te sale salir de este aeropuerto. Pero necesitamos recuperar la categoría 1, si no es imposible. Toda la carga se puede ir a ese aeropuerto y quitarle a este aeropuerto presión. El problema es que el presidente no quiere esperar tiempo porque él quería casi que se trasladaran las operaciones de un aeropuerto a otro. Pues no, porque no hay vialidades terminadas, porque no hay hotel, porque los equipos no están terminados. Entonces, creo que hay que darle tiempo a ese aeropuerto, va a ser un buen aeropuerto regional, yo siempre lo dije. A Pachuca le vino perfecto, a Tecama, aquí a toda esta zona están felices y de eso se trata. Hay varios aeropuertos regionales en el mundo, pero no es el aeropuerto internacional de la Ciudad de México que esperábamos, no lo es. Por eso este aeropuerto va a seguir saturado. Hacerlo por decreto me parece un error, va a haber amparos, las líneas aéreas no se van, no porque no quieran, es más, se están recuperando de la pandemia. Ni siquiera hemos llegado al número de vuelos que teníamos antes de la pandemia. Acabo de viajar a Yucatán y el avión iba a un 40-50%. O sea, no estamos para pegarle más ahorita a la economía. Le vas a dar más en la torre de las líneas aéreas. Entonces yo le diría al presidente que se tranquilice, que espere que lo acaben primero y luego vemos qué operaciones se pueden ir para allá. Y si recuperamos categoría 1, habría muchísimos vuelos internacionales de bajo costo, como cuando te vas a un aeropuerto alterno a Nueva York con Volaris, que te cuesta más barato, pero sabes que no vas a llegar al John F. Kennedy, pero la gente lo acepta por el costo. Gracias. Yo nada más comento que fueron 30 años de investigación donde se analizó, se estableció que el único lugar donde puede funcionar el aeropuerto es donde está el de Texcoco. Entonces, ese aeropuerto Santa Lucía yo creo que jamás va a funcionar, es una opinión. Finalmente les pregunta Roberto Vizcaíno de Diario Imagen. Y el Independiente también. ¿Cómo está? Yo les quiero preguntar algo muy simple. O sea, estamos hablando del programa anunciado hoy o ayer. ¿no? Paquete contra la inflación y la carestía. Antiinflación. Yo quisiera preguntarles algo muy simple. O sea, un paquete antiinflación en realidad sirve en un país con 70 millones de pobres. O sea, no debiéramos atacar mejor la pobreza a nivel general y no andar con paquetes económicos que, pues sí, muy padre, ¿no? Para la gente que va al súper
pero pues, no son todos, ¿no? A ver, yo te diría 3 cosas hay que hacer. Atender la pobreza inmediata, en concreto ahorita, que no le alcanza a la gente para comer. Solución que se ha usado en el mundo, ingreso básico, para emergencia. Un apoyo directo del equivalente a la canasta alimentaria, 1,900 pesos aproximadamente ahorita, para que la gente pueda comer. Hay 10.8 millones de personas en pobreza extrema que no les alcanza para comer, más 3 carencias sociales. Y hay 52 millones que lo que ingresan laboralmente no les alcanzan para comer en su familia. Atiéndelos, apóyalos hoy, no mañana, no unos meses, ahorita de manera temporal. 2, sí tienes que hacer un paquete para temperar la inflación. O sea, eso sí no es equivocado, ¿no? Pero no es la solución a largo plazo, es la solución en mediano para controlar. Yo sí creo que sí, todo el mundo está tomando decisiones para tratar de controlar esta crisis adicional a la crisis económica. Y 3, un paquete de recuperación económica grande que le pega a los 4 motores que ahorita platicábamos, que son consumo, inversión, gasto público y comercio exterior, para que el país crezca, haya mayor derrama económica, mejores salarios y la gente salga adelante por esas condiciones. Eso es un paquete integral de recuperación económica. Esto pues, es un pedacito. Yo quiero hacer un comentario de este tema. Primero celebro que el presidente por lo menos empiece a atender un tema grave, porque se la pasaba con otros temas cuando la gente no tiene para comer, cuando están matando mujeres, cuando no hay medicamentos. Ya anunció que por fin va a venir el nuevo IMSS Bienestar, cuando llevamos ya casi 4 años con la gente sufriendo. Bueno, qué bueno que se centre en lo importante, y eso sí, hay que celebrarlo y hay que reconocerlo. Yo sí insisto que el costo, si ustedes le preguntan a los empresarios cómo le eleva los precios la inseguridad, está cabrón. Es un tema de cobro de piso, es un tema de extorsión de policías de la Guardia Nacional, estatales, municipales. Pregúntenle a los empresarios cómo les pega el robo de mercancías. Tienen que comprar seguros millonarios y todo eso lo pagamos los consumidores. Me parece grave que el gobierno solo hable de que los empresarios hagan su parte y el gobierno no haga la suya, que es brindarles seguridad para que las mercancías lleguen a buen precio. Yo espero que con este punto de acuerdo que presenté, la Guardia Nacional también se fije una estrategia de cómo va a contribuir para reducir esos costos a la clase empresarial y poder bajar los costos de los productos, porque con esto bajarían, no solo se contendrían. Si le quitamos esa carga a los empresarios del costo de la inseguridad, te aseguro que bajarían entre un 5 y 10% los productos en la mesa. Gracias. Algún tiempo hace ya años se hizo popular la frase de que el campo estaba organizado para votar, no para producir. Que yo recuerdo hay alrededor de en términos generales, unos 30,000 ejidos, unos muy pobres, otros muy ricos, pero producen. No habría forma de organizar, no para votar a esos ejidos, sino para producir y llevar alimentos más directos, con menos costos para la gente más pobre. Sin duda uno de los problemas es que se dejó de incentivar la producción y pues es parte del anuncio de hoy. El problema es que hoy que te agarraron los dedos en la puerta y se tardan los ciclos productivos en dar, o sea, tú siembras y te tardas en cosechar. Esto creo que de aquí para adelante no debe volver a pasar, lo que pasó con este gobierno, que sí creo que ha abandonado el campo en términos de impulso a la producción. También en términos de fertilizantes, hoy anuncian el incremento, pues no debieron de haber dejado de apoyar, pues se debió haber estado incrementando. Reanuncian precios de garantía, ya existen los precios de garantía, pero sí tiene que ser un eje la producción. Ahora, sí recordar que aún en tiempos de crisis el sector primario creció poco, pero creció. O sea, digamos, el campo es noble, pues mexicano. El problema es que no lo apoyan, ¿no? Entonces sí necesitamos apoyos, ¿va? Uno de los casos, ahorita, perdón que se me está viniendo a la cabeza las cosas, Conasupo fue pues, creada para una respuesta en esta naturaleza, pero Segalmex, caray, con todo el
baile de miles de... Ahora resulta que era una bolsa de inversión. A ver, su servidora tiene lista una denuncia que seguramente presentaré mañana contra Ignacio Ovalle por los actos de corrupción en Segalmex. Basta de impunidad. ¿Cómo que agarraste la lana de Segalmex para invertirla como tu dinero privado entre 1000 cosas? Entre 1000 cochupos, entre 1000 corruptelas. Obviamente, pues el presidente se hizo de una bola de ampones, yo se los digo. Obviamente Ovalle era un priista de la época de Luis Echeverría, Bartlett. O sea, todos estos ampones son parte de la 4T, por eso los niveles de corrupción. Entonces mañana estaré presentando esta denuncia, porque ni crea el señor que se va a cambiar de puesto con tal impunidad. Vamos a exigir que se le castigue, porque el presidente lo que hace con sus ratotas corruptas es moverlas de puesto. Entonces tocaste el tema, pero esa denuncia la presento el día de mañana. Gracias. Tenemos una última pregunta de Víctor Barrera de El Plural MX. Buenas tardes, senador, senadora. Se presentó un programa, pero queda corto. Sí. Falta la inversión pública para los sectores productivos. Si no se produce la agricultura, no hay producto. Si no se fortalece la industria, no se vende. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno federal, por lo menos en este lapso que se da de 6 meses, para, más bien viendo votos y no ver los votos, sino ver el futuro de México más allá? Pues ya lo decíamos, creo ambos. En lo personal considero que 3 ejes. El primero, apoyar directamente el consumo inmediato de la gente más pobre del país con un ingreso básico equivalente a una canasta alimentaria, que nadie se quede sin comer. El segundo sí es un programa emergente de control inflacionario y el tercero es toda una política de desarrollo económico que impulse los 4 motores de la economía: consumo, inversión, gasto público y comercio exterior. Y la senadora ya ha comentado pues la importancia de todo el eje de brindar la producción en términos de seguridad pública, que ha estado impactando fuertemente, particularmente en muchas zonas en todo el país. ¿La canasta que sea de los 40 productos o de los 24 que nombraron? Más allá de los 24, o sea, la inflación va más allá de la canasta alimenticia. Sí es lo más inmediato, pero va más allá de la canasta alimenticia. Todo está subiendo, todo de valor. El dinero de la gente está perdiendo valor, así de sencillo. O sea, de veras, mexicano, tu dinero está dejando de valer. Tenemos que hacer algo, pero ya. Gracias. Perdón, una más, disculpen, ya me iba, pero regresé. Oigan, una pregunta, y a ustedes les toca esto directamente. ¿Por qué el Congreso, el Legislativo, no tiene dientes como en Estados Unidos? ¿Por qué no pueden llamar a un funcionario, meterlo en una real comparecencia? Claro que si tenemos no dientes, convence pero no al somos la bote? mayoría, no somos la mayoría, y la mayoría se ha encargado de alcahuetear a sus funcionarios. Pero ustedes tuvieron la mayoría. No, pero bueno, yo hoy que estoy aquí por primera vez, sí hay dientes, pero yo no creo que había tanto encubrimiento como ahora. Ahora no se les toca ni con el pétalo de una rosa, ni siquiera se les permite que vengan a comparecer. Hemos estado pidiendo la comparecencia de varios funcionarios públicos y simplemente no tenemos los votos para hacerlo. Vámonos. Gracias a ustedes, senadora, senador. Gracias y buenas tardes.